que se acompaña no solamente con o que está acompañada no solamente de despigmentación de la piel, sino del pelo, y puede ser generalizado. Bueno, generalmente es generalizado. El vitiligio o el vitiligo comienza de a poco, puede ser localizado y en algunos casos termina por convertirse en una lesión o en una enfermedad generalizada que aborda principalmente eh, el 100% de la piel y el pelo, ¿vale? Bien. Ahora, dentro de las lesiones primarias que vamos a ver, vamos a hablar de la mácula, ¿cierto? Que es una lesión circunscrita, es plana, ¿cierto? Es decir, a la palpación no vamos a sentir ningún relieve, ¿vale? Eh, generalmente no es mayor de 1 centímetro de diámetro y va acompañada con un cambio en la coloración de la piel, ¿vale? En este caso, de este paciente que estamos viendo una mácula, ¿vale? O no una, estamos viendo varias máculas, ¿cierto? Donde hay un cambio de la pigmentación de la piel y se puede asociar con alunares, ¿cierto? Pero básicamente la diferencia está en los patrones de distribución, ¿vale? En este caso estamos viendo el abdomen del paciente y vemos una distribución que tiende a ser generalizada, ¿vale? Entonces una lesión circunscrita, plana, generalmente mayor a 1 centímetro de diámetro, que va acompañada de cambios en la coloración de la piel. Vamos a ver ahora los comedones, ¿vale? Y hay algunas razas, y hay una raza muy especial y que tiende a presentar este tipo de lesiones de manera muy frecuente, y es la raza Schnauzer, ¿cierto? Que tiende, y como les digo, tiene mucha predisposición a presentarlos, ¿cierto? Y básicamente aquí lo que ocurre es que el folículo piloso se dilata, se llena de queratinocitos, y los queratinocitos son las células o unas células de la piel encargadas de producir la queratina, que es aquella que le da como la consistencia, ¿cierto? Le ayuda o hace parte de a formar parte de la estructura de la piel, ¿cierto? Mm, entonces el folículo piloso se dilata, se llena de queratinocitos, ¿cierto? Generalmente se empieza a acumular grasa en este folículo también, ¿cierto? Y obviamente entonces al abrirse el folículo piloso, permite la entrada de algunos agentes infecciosos, generalmente de tipo bacteriano, y tienen la apariencia de los puntos negros en el ser humano, ¿cierto? Muy parecido al acné o algún tipo de alopecias endocrinas, ¿vale? Muchas veces esos comedones se pueden pues, retirar, ¿ya? Cuando son pocos y cuando son bastante, digamos, localizados. Mm, Ahora, es o podría ser que algún perro, por ejemplo, pudiese tener uno, dos, tres, pero ya cuando vemos una alteración o la presencia de comedones, ¿vale? Como en el caso de la imagen que estamos observando, ya estamos hablando de una alteración ya más generalizada, más importante, que requiere de un examen un poco más profundo para determinar qué es lo que está pasando con el folículo piloso, qué es lo que está haciendo que ese folículo piloso se dilate. Obviamente el pelo de ese folículo piloso se va a caer y se va entonces a contaminar básicamente. ¿Listo? Bien, esos son los famosos comedones. Y el schnauzer lo presenta, y generalmente el schnauzer lo presenta luego de la peluquería, o estos comedones pudiesen aparecer, o suelen aparecer generalmente después de la peluquería, y sobre todo cuando hacemos una peluquería a máquina, ¿cierto? Cuando hacemos un corte con la máquina, porque la máquina se recalienta, o se calienta, aparte el calor del secador. Entonces, es una acción mecánica que hace que el folículo piloso se dilate, que los folículos se dilaten y se genere todo el proceso del comedón. El schnauzer es mucho más sensible, en este caso, a estos cambios de temperatura, a reacciones alérgicas, por ejemplo, al uso de ciertos champús, ¿cierto? Entonces, hace que el folículo piloso se dilate, aumente la producción
de queratinocitos y se contamine el folículo como tal. Ese es básicamente el comedón. Ahora, las pápulas, ¿vale? Son pequeñas lesiones, generalmente de forma circular. Al palparlas vamos a darnos cuenta que son más duras, son más sólidas, son planas, pero tienen una ligera elevación, ¿ya? Ahora, esa pápula se podría denominar placa si es que tiene un tamaño un poco mayor, ¿cierto? Cuando ya aparece un folículo, es decir, o perdón, una foliculitis. Eh, para darles un ejemplo, ya sería placa cuando tiene la apariencia como de la de una espinilla, por decirlo de alguna manera, en el ser humano, ¿cierto? Eh, que es básicamente lo mismo, es una foliculitis, es decir, ya hay un relieve mucho mayor, ahí se denominaría placa a nivel veterinario, y la pápula es plana, ¿cierto? Sólida y puede tener una ligera elevación. Ahora, estas pápulas son muy características por la picadura de la pulga, perdón, de la garrapata. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de retirar una garrapata. Cuando estemos viendo los ectoparásitos, vamos a ver la manera correcta de hacer, de retirar una garrapata, ¿cierto? Y generalmente, o al caer la garrapata o al nosotros extraerla, vemos este tipo de lesión, ¿cierto? Ligeramente elevado, eh, puede ser plana y que tiende a ser sólida, ¿vale? Muy frecuente en las picaduras, como le digo, de garrapatas o de insectos en general, ¿vale? Esas son las pápulas. Las ronchas, también conocidas como abón, más conocido realmente con el término de roncha, es una lesión plana que también puede ser elevada. Entonces empiecen a fijarse o fíjense que lo que le decía al principio, se parecen mucho entre sí. A veces puede costar un poco diferenciarla, pero a diferencia de la pápula que veíamos anteriormente, la roncha tiende a ser pruriginosa, es decir, tiende a generar mucho deseo de rascarse al perro, ¿cierto? El color tiende o varía entre un blanco hasta un rosado, ¿cierto? Y básicamente es el resultado de un edema. Si hay alguno o si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, por ejemplo, eh, o se ha tenido la oportunidad, no, si alguno lo ha picado alguna vez un insecto, ¿cierto? Va a ver que hay una inflamación, un pequeño edema generalmente localizado, ¿vale? Eh, que en un momento empieza a agrandarse y en la medida que va disminuyendo, esa inflamación va quedando como ese remanente, como esa cicatriz, no, no es una cicatriz, como esa prominencia o evidencia de que ahí fue la picadura. No sé si me hago entender o si con el ejemplo se logren ubicar un poco en la característica de la roncha, ¿cierto? Mm, tiene una característica muy importante también y es la elevación de los pelos que generalmente lo rodean y es lo que se denomina como urticaria, ¿ya? Entonces, hay algunos tipos de pastos o de plantas que al contacto con la piel pueden producirlo, ¿cierto? Es muy común en las regiones que están despobladas de pelo, ¿vale? O sea, en las regiones de la piel que están despobladas de pelo, en donde la piel tiene contacto directo, o sea, no está el pelo que lo protege. Entonces, generalmente generan estas reacciones y generan estas ronchas. ¿Listo? Bien. Los nódulos o tumores básicamente consisten en una aglomeración o en un infiltrado de células. Cuando hablamos generalmente de células, hablamos de células inflamatorias o de células neoplásicas. Y cuando hablamos de neoplasia hacemos referencia a nuevos crecimientos o a células nuevas que empiezan a crecer de forma desordenada, de forma exacerbada, es decir, aumenta el crecimiento y empiezan a aparecer células de características diferentes a las que debiesen crecer en ese lugar, ¿vale? Por eso hablamos de neoplasia o hablamos de tumores y por eso hablamos de tumores malignos y de tumores benignos, ¿ya? Que es importante tener en cuenta. Disculpen, no hay ningún problema, Luis. Eh, que
aparecen o suelen aparecer en la piel, ¿vale? Y básicamente vamos a poderlos palpar, ¿listo? Se pueden palpar dependiendo de las características de las células, ¿cierto? Que lo conformen, vamos a ver que hay unos que son mucho más consistentes, más duros, eh, otros son más endebles a la palpación, ¿cierto? Más débiles a la palpación, ejercen menos resistencia a la palpación. Hay algunos que son móviles, ¿cierto? Otros que están firmes, que generalmente tienen raíz a nivel del músculo, y eso va a depender, nuevamente les digo, del tipo de tumor. Básicamente corresponde al tipo, a qué tipo de células está creciendo allí. Entonces, un nódulo o tumor. ¿En qué podría haber una diferencia? Básicamente uno ya habla de tumor cuando el tamaño es un tamaño un poco más considerable, nódulo cuando realmente todavía es muy pequeño. ¿Listo? Básicamente, si pudiésemos hacer una diferenciación entre un tumor, un nódulo, es más que todo al tamaño, siendo el nódulo de mucho menor tamaño. Las escamas, ¿cierto? Como lesiones secundarias, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Generalmente son formaciones de queratina, de procesos fibrosos que terminan formándose muy frecuente en los procesos de cicatrización o en los procesos de dermatitis generalmente bacterianas, en donde toda esa secreción propia no solamente de la piel, sino producto del crecimiento bacteriano, se solidifica, ¿vale? Y se empieza a perder y empieza a formar entonces esas escamas que como se condensan entre sí, ¿ya? Parece a la caspa, solo que la escama es mucho más grande. O sea, en tamaño es un poco más grande, ¿ya? Pero sigue siendo la escama sigue siendo más pequeña que la costra, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si hiciéramos un examen microscópico de las escamas, vamos a encontrar una cantidad importante de dendritos celulares, de pequeñas células de la piel, ¿cierto? Que mueren en ese proceso inflamatorio, en ese proceso de regeneración de la continuidad del tejido, ahí podríamos verlo. Como les decía, muchas enfermedades de la piel la presentan. Los collaretes, ¿cierto? Los collaretes epidérmicos, entonces se pierde la continuidad de la piel, son circunscritos. Si bien no hay una formación costrosa como tal, vamos a ver pequeñas porciones de tejido que se levantan, ¿cierto? Eh, Parece mucho cuando a uno le sale una ampolla o cuando el animal tiene una ampolla, ¿cierto? Y drenamos ese líquido y esa piel que contenía el líquido de la ampolla se pierde y cae, es muy parecido. Está muy asociado los collaretes a presencia de parásitos externos, generalmente a la picadura de la pulga, ¿cierto? Que a diferencia de la garrapata que produce pápulas, en la picadura de la pulga tiende a producir este tipo de collaretes, ¿vale? Pérdida de la continuidad de la piel, básicamente a nivel de la epidermis. ¿Listo? Perdón. Las escaras, entonces cuando hablamos de escaras, obviamente estamos hablando de una pérdida total de la continuidad de la epidermis, ¿cierto? Que es la capa más superficial de la piel. Eh, Está asociado, generalmente se asocia a traumatismos, o sea, por quemaduras, ¿cierto? Traumatismos por contacto, dependiendo del tipo de superficie, y a la presencia de agentes químicos, por ejemplo, ¿cierto? Que pueden producir esa pérdida de la continuidad de la piel y termina por formar esas escaras. Ahora, ¿cuál es el problema de la mayoría de estos signos o de estas lesiones? Que son muy fácilmente eh, contaminables, ¿ya? Entonces, generalmente, por encima de un 90% terminan contaminadas principalmente por bacterias. Entonces, ahí estamos viendo una escara. Ahora, esta es una escara que está localizada o aparentemente localizada, pero a lo mejor si tuviéramos una foto o una imagen,
desde más atrás o más lejos del paciente, podríamos ver la presencia o no de más escaras a nivel del cuerpo y podríamos clasificarla también de acuerdo a su distribución, ¿cierto? En este caso, como solamente estamos viendo esa, podríamos decir que es localizada, ¿cierto? Es simétrica y tiene una forma circunscrita, por eso es simétrica, ¿vale? Ojo que las lesiones que generalmente, perdón muchachos, tienden a ser circunscritas y muy localizadas, están muy asociadas a lesiones producidas por los hongos, ¿ya? A diferencia de las lesiones o de la dermatitis, por ejemplo, producida por bacterias que tienden a ser asimétricas y generalizadas, ¿ya? O sea, es una diferencia macroscópica que podemos observar o fácilmente observable en el análisis de la lesión que nos permite empezar a acercarnos a si puede ser un hongo o si puede ser una, una bacteria. Aquí ya vemos las costras, ¿vale? Y las costras se pueden formar o hacen parte realmente del proceso de cierta manera de cicatrización. No son fisiológicas porque generalmente es la acumulación de material exudado, ¿cierto? O de secreciones que no se retiran. Generalmente la costra tiende a, a demorar o a bueno, a enlentecer, perdón, el proceso de cicatrización. Por eso, siempre que nosotros o que ustedes recomienden dentro de un proceso o hagan las recomendaciones de un proceso de cicatrización, eh, recomienden que se retire esa costra. ¿Por qué? Porque generalmente debajo de esa costra, ¿cierto? Vamos a encontrar presencia de pus, es decir, la costra forma como una película, ¿cierto? Que cubre la infección. Entonces es importante retirarla, de esa manera también aceleramos el proceso de cicatrización porque regeneramos o revivimos, perdón, el tejido, hacemos que la circulación de esos pequeños capilares se restablezca y aumente la velocidad de regeneración y de cicatrización de esa piel, ¿vale? Entonces siempre ojo con las costras, con una gasa, humedecerla, ablandarla, retirarla suavemente y lo mejor es evitar el proceso de formación. Ahora, muchas veces estas costras o la mayoría de veces se forman cuando son, por ejemplo, en este caso, un poco más exageradas. Ocurre porque generalmente la persona deja el producto eh, sobre el, que aplica, lo deja sobre el lugar. Por ejemplo, en el caso de las cremas, ¿cierto? De los ungüentos, es siempre importante indicar que cuando se aplique se haga un ligero masaje de tal forma de que la piel, en la fricción de nuestras manos o de las manos de la persona con la piel afectada, ¿cierto? Se absorba, porque aumenta la temperatura, hace que el folículo piloso se abra, se active la capacidad de permeabilidad de la piel y se absorba, que es lo que queremos, y no que se quede afuera y forme la costra, ¿cierto? Entonces es muy importante también el poder indicar la manera correcta de aplicar un ungüento en caso de que sea necesario. Hoy en día yo principalmente o personalmente prefiero el uso de aerosoles o el uso de medicamentos o sustancias, en este caso, de absorción mucho más rápida. Hoy en día, realmente para mí, el usar la crema, si el propietario o el cliente no tiene la paciencia o el tiempo para aplicarlo, vamos a terminar con este tipo de problemas, ¿vale? Perdón. Las erosiones, si se fijan, se parecen muchísimo al collarete, solo que la erosión tiende a ser más generalizada, generalmente, y más grande y tiende a ser más profunda, ¿vale? El collarete más superficial, generalmente hay una pérdida de la epidermis. Aquí ya encontramos una pérdida no solamente a nivel de la epidermis, sino podríamos ver pérdida a nivel de la dermis. ¿Ya? Ahora, hay erosiones que también pueden ser causadas, por ejemplo, y una de las más características es en las casas en las que, y hoy en día, con toda esta eh, circunstancias o situación que estamos viviendo, el uso del hipoclorito, ¿cierto? Para desinfectar o para la limpieza de la casa, hace que se generen este tipo de dermatitis por contacto que están asociadas o que se asocian con la presencia de erosiones, ¿vale? Perdón.
Y las úlceras, ya para terminar, entonces en la úlcera aparece o se caracteriza por la pérdida total de la epidermis, la dermis, ¿cierto? Con presencia de sangre, ¿ya? Y y es realmente la lesión dermatológica más profunda. Hay una pérdida total, no solamente de las capas, sino de la continuidad del tejido y suele ir acompañada, ¿cierto? De hemorragias de tipo capilar, ¿ya? Obviamente, estas úlceras son altamente contaminables también, o mucho más contaminables, y el problema es que aquí ya la piel no tiene alguna manera de protegerse, entonces prácticamente estamos o no, nos arriesgamos, o el animal corre el riesgo de sufrir una infección mucho más severa. Obviamente el tratamiento y el cuidado con las úlceras va a ser mucho mayor, requieren de mucho más tiempo, y generalmente tienden o uno de los principales factores que le dan la importancia a la úlcera es que puede sufrir o van acompañados de cuadros necróticos, ¿vale? La necrosis básicamente corresponde a una falta de irrigación sanguínea por la pérdida del tejido, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que esa piel prácticamente se muere, ¿vale? Entonces cuando hablamos de necrosis hablamos de la muerte del tejido por falta de irrigación sanguínea, ¿vale? Entonces la necrosis está muy asociada a estados primarios, como en este caso como una úlcera primaria que termina generalmente con la muerte total del tejido, ¿vale? Así que por ahora estamos viendo estas lesiones primarias. La semana entrante, muchachos, vamos a ver entonces las principales ya enfermedades, y como ya conocemos los tipos de lesiones, va a ser mucho más fácil asociarlas. Tal enfermedad produce estas y estas lesiones de las cuales ya hemos hablado, entonces de esa manera podríamos avanzar mucho mejor. Ya, muchachos.